Sí, ya sé que a algunos no nos gustan los números y todo eso, pero sí es importante. En lo personal yo recomiendo, porque a mí me ayudó y me sirvió mucho, y eso es, no se me vayan a reír porque esto es 100% real, Excel. Excel, el viejo amigo, ese viejo amigo que se congela justo cuando hiciste modificaciones y no grabaste. Ese viejo amigo del Excel te puede hacer toda la diferencia, ¿eh? Personalmente, yo experimenté mi primer crecimiento profesional gracias a Excel. Desde ser operador de telemarketing, yo así inicié, y yo no podía crecer, aunque era muy bueno en mi trabajo, me costaba trabajo desenvolverme, por eso no podía crecer en otras áreas, y de repente hubo una vacante donde había un examen de Excel, yo fui, el examen me tardé más de 4 horas, ¿verdad?, en hacer el examen, ¿sí? Pero al final pasé la entrevista, me quedé con el puesto, y de ahí me movió a mejora continua, ¿sí? Y terminé como consultor, y ya estábamos viajando a otros países, ¿verdad, Iván? Saludo a Iván, porque Iván fue compañero por ahí, fuimos consultores en aquella época, ¿no? Entonces aquí Iván puede validar lo que digo si no me creen. Muy bien, entonces Excel a mí me permitió dar ese brinco, y fíjense, ¿qué es lo que pasa? Te da confianza. Les platico una anécdota. En una auditoría, estábamos en Paraguay, iba yo con un consultor mucho más experimentado que yo, él contaba con una maestría en estadística, yo era una persona de 23 años, que de hecho no tenía todavía mi ingeniería terminada, estaba apenas terminándola en línea, ¿ok? Llegamos a la reunión con el cliente, y llegaron otros consultores, muy sofisticados los tipos, bien vestidos, y con una presentación muy bonita, y estaban afirmándole al cliente, ¿sí?, que la mejora en satisfacción iba por el tema precio, que tenían que hacer un cambio en el precio según sus estudios que estaban haciendo, ¿sí? Y estas personas, uno se presentó como doctor, imagínense, tenía un doctorado el tipo, el consultor de la competencia, ¿no? Y yo estaba ahí, yo era el único que no tenía una carrera, ¿sí? Entonces imagínense cómo me sentía yo. Obviamente me sentía inseguro, pero llegó un momento en el que yo me paré y dije, no estamos de acuerdo en esa afirmación, ¿sí? ¿Por qué? Y en eso compartí yo en el proyector de mi laptop un estudio que yo había hecho de las encuestas de satisfacción. ¿Y en qué lo había hecho? En Excel, ¿sí? Aunque yo era el consultor junior y yo era el auditor de Excel. De hecho, a algunas empresas les tumbamos su certificación porque encontramos inconsistencias en sus cálculos en Excel. Entonces, ojo con eso, ¿sí? Entonces yo me paré y presenté los resultados que habíamos hecho en Excel, y podemos refutar con hechos y datos lo que decía la otra consultoría. Y no sé cuánto les cobró a los otros, pero no eran baratos, ¿sí? Pero lo que les quiero decir es esto: a mí me dio muchísima confianza poder enfrentarme con gente, ¿sí?, aunque estuviera muchísimo mejor preparado que yo, simplemente porque yo sabía Excel, ¿sí?, y ya había hecho yo el estudio y podía demostrar con hechos y datos. Entonces no era mi opinión, ¿sí? Entonces no me podían tumbar mi idea. ¿Por qué? Porque era la idea de los datos, era la realidad. Entonces eso a mí me daba muchísima confianza y me permitió crecer, porque esa fue una, y después fueron acumulando, y después ya me dio más confianza poder hablar con el que sea, ¿verdad? Siempre y cuando te sustentes con hechos y datos, pero entiendas los números, listo, no hay de qué preocuparse. Mira la cámara, la vas a chocar con alguien y le vas a decir, tienes que aprender Excel, y chócala así con todos, y le tienes que aprender Excel. Sí, ya sé, algunos... Muy bien, muchas gracias, Felipe. Sí, ya sé que a algunos no nos gustan los números y todo eso, pero sí es importante.